Muy buenos días, el día de hoy, como verán, voy a exponer sobre las clases de hipótesis. Pero antes de ver las clases de hipótesis hay que definir qué significa hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Entendemos las hipótesis como una suposición o enunciado que va a ser confirmado o negado, es decir, al momento de finalizar una investigación. Estas hipótesis son la base fundamental de la investigación en sí. ¿Por qué? Porque se realizan previamente y se verifican a la investigación como posible solución. Es decir, si dentro de la investigación misma formulamos un problema, estas hipótesis serán parte de su solución. Estas establecen un vínculo entre los hechos del investigador, aclarando a generar explicaciones lógicas con el mismo. Es decir, al momento de formular el problema, estas hipótesis nos van a explicar o a tratar de desarrollar mejor los hechos que vamos encontrando. Entonces, iniciamos con los tipos de hipótesis. Primero, la más importante tal vez será la hipótesis general. Esta hipótesis general se caracteriza por intentar resolver de manera extensa ciertas incógnitas del investigador respecto a la relación que existe entre las variables escogidas. Ahora, para tener un mejor entendimiento de estos tipos de hipótesis, vamos a formular un ejemplo de una investigación. Entonces vamos a formular como nuestra hipótesis general que la Segunda Guerra Mundial sigue teniendo consecuencias en la actualidad. Esa va a ser nuestra hipótesis general, es decir, va a ser parte de una idea que nos formulamos, si va a ser correcto o incorrecto. Las hipótesis específicas. Estas hipótesis se derivan de la hipótesis general. Estas intentan ser un poco más reducidas con el tema que se trata. Hacen explícitas las orientaciones concebidas para resolver la investigación. Es decir, ¿qué hacen estas hipótesis específicas? Estas tratan de que el tema general que nosotros nos planteamos en la hipótesis general sea más pequeño, es decir, sea un poco más, vamos a delimitar más el tema, es decir, vamos a hacerlo más fácil. Por eso nos referimos a hipótesis específicas, es decir, partes de la hipótesis general. Ahora, siguiendo con nuestro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, vamos a sacar hipótesis específicas. Vamos a decir, la Segunda Guerra Mundial sigue teniendo repercusiones en la actualidad con los países de Medio Oriente, es decir, aquí nos enfocamos a un nivel social. Y nuestra segunda hipótesis general va a ser, la Segunda Guerra Mundial sigue teniendo consecuencias en la actualidad con los países considerados como potencias mundiales. Ahora nos volvemos a nivel económico. Luego, el siguiente tipo de hipótesis que tenemos son las operacionales. Estos tipos de hipótesis son analizadas con pruebas específicas y los resultados obtenidos en las mismas. Estas hipótesis operacionales se clasifican en dos tipos de hipótesis, en las alternativas y las nulas. Las alternativas proponen dos situaciones, es decir, vamos a tomar nuestra hipótesis general y vamos a tomar más hipótesis. Primero, partiendo de nuestra hipótesis general, para no complicarnos mucho, la vamos a separar en hipótesis específicas. Es decir, vamos a tomar tres opciones. Primero, la hipótesis específica que nos planteamos. La Segunda Guerra Mundial sigue teniendo repercusiones en la actualidad con los países de Medio Oriente. Sería nuestra primera hipótesis. La segunda, tiene repercusiones con los países considerados como potencias mundiales. Segunda. Y tercero, no tiene repercusiones con Latinoamérica. Es decir, tenemos tres opciones. Por lo que nuestras hipótesis alternativas nos darían una conclusión, que sería la Segunda Guerra Mundial tiene repercusiones con los países de Medio Oriente y los países considerados como potencias mundiales. Es de allí que tenemos que es igual a nuestra hipótesis general. Ahora, nuestra hipótesis nula nos dice que no existe una relación entre las opciones o son opciones iguales. Es decir, aquí vamos a negar una relación que existe. Vamos a decir, la Segunda Guerra Mundial tiene repercusiones con los países de Medio Oriente. De allí vamos a sacar dos variables. En este caso vamos a introducir las variables como una parte fundamental de las hipótesis. Vamos a decir que nuestra primera variable será la migración de personas hacia los países de Medio Oriente. Y nuestra segunda hipótesis, o mejor dicho, nuestra segunda variable va a ser que dentro de esa misma migración de las personas a Europa va a ser también el crecimiento económico de los países asiáticos. Es decir, tenemos la variable de el crecimiento económico de los países asiáticos y la migración europea, que en este caso la hipótesis nula nos dice que estas dos variables no se relacionan, es decir, la Segunda Guerra Mundial no relaciona la migración de Europa con el crecimiento económico de los países asiáticos.
Y por último tenemos las hipótesis de estadística. Estas son expresadas y puestas a prueba por medio de ecuaciones sostenidas matemáticamente. Son sometidas a pruebas y se derivan de las operacionales, es decir, a partir de nuestra hipótesis alternativa y nuestra hipótesis nula, vamos a formular las estadísticas. Para ello, como su nombre le indica, vamos a necesitar de la ciencia la estadística. Con ello vamos a recurrir a pruebas como estadísticas, entrevistas a expertos. En este caso, de nuestra hipótesis de la Segunda Guerra Mundial, vamos a necesitar de los historiadores, es decir, de gente experta que conoce sobre el tema, además de ciertas personas expertas en la financiera, como pueden ser economistas, que nos ayuden a descubrir si nuestra hipótesis planteada al inicio es correcta o incorrecta. Y con ello podemos decir que se van a someter. Por ejemplo, decimos que en una supuesta entrevista dada, el 70% de los historiadores coinciden que la Segunda Guerra Mundial tuvo repercusiones con el crecimiento económico de los países asiáticos, es decir, con los países considerados hoy como potencia. Y es así como se aplican los varios tipos de estadística. Y bueno, espero que con este ejemplo se haya entendido un poco mejor, ya que fuimos explicando cada hipótesis con este ejemplo. Muchas gracias por su atención.